Acuérdense, arrancamos con biomoléculas que básicamente, como habíamos visto, yo les había dicho en general cuando íbamos a comenzar el curso de orgánica, la parte de biomoléculas que nosotros vemos puntualmente, tres de los cuatro grandes grupos de biomoléculas, nosotros vamos a ver proteínas, vamos a ver lípidos y vamos a ver hidratos de carbono. No lo tenemos en la currícula y que también es un tema apasionante, hermoso, pero también es un tema suculento, que es el de ácidos nucleicos. Pero bueno, no lo tenemos en química orgánica, no lo vemos en esta materia. Con estos temas, el tercer parcial, como vieron ustedes, que es aproximadamente dentro de 2 o 3 semanas, si mal no recuerdo, ya no es un parcial como los que ustedes vienen rindiendo ahora, ¿sí? Yo ya les había comentado, el parcial lo vamos a rendir, después les voy a dar bien las pautas, pero básicamente el parcial con estos tres temas lo vamos a rendir de forma con una presentación, en realidad primero como una pequeña monografía en equipos, en grupos también, en donde van a elegir alguna de estas biomoléculas, estos grupos de biomoléculas, y van a armar lo que podría llegar a ser como una guía de trabajos prácticos, ¿sí? Como para medir alguna de estas características, medir la presencia de proteínas solubles, medir la presencia de hidratos de carbono en alguna matriz, ya sea matriz alimenticia o en alguna muestra de algún tipo. Y usted entonces lo que tienen que hacer es un pequeño monografía escrita en donde lo que vendría a ser como un trabajo práctico con la parte del fundamento teórico, la metodología, los materiales y los resultados esperados. Esa pequeña monografía es la que entregan a modo de informe y a su vez, y es lo que se evalúa, y a su vez hacen una pequeña presentación PowerPoint de eso, ¿sí? Entonces, en esa clase, en la clase de la que sería el parcial, ustedes van a exponer en equipo un PowerPoint corto, ¿no? De 10 minutos, 15 minutos si quieren, de ese trabajo. Expondría ese trabajo que redactaron y que antes me lo van a tener que enviar, digamos, tener yo ya, así yo ya lo tengo leído, y entonces usted hace una exposición en la clase delante mío y delante de sus compañeros. De esa manera, o sea, con el aprobado, queda aprobado, digamos, se pone nota y en eso consistiría el tercer parcial. ¿Sí? ¿Queda claro? O sea, no sería un cuestionario como vienen rindiendo ustedes el parcial 1, el parcial 2, sino que el tercer parcial va a tener ese formato de la presentación de un trabajo en grupos sobre un tema que ustedes elijan. Después les voy a pasar bien las pautas por escrito para que puedan tener mayor detalle de cómo manejarse. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud al respecto. No, profe. No. Profe. No. Bueno, bárbaro. Perfecto. Bueno, arrancaríamos entonces con el primer grupo de las biomoléculas, que justamente son macromoléculas, que serían las proteínas en el día de hoy. Y cuando hablamos de proteínas, hablamos de aminoácidos, obviamente. Creo que no les estoy diciendo nada nuevo. Sí, les estoy diciendo que los aminoácidos son los constituyentes de las proteínas, ¿sí? Los ladrillos. ¿Qué son las proteínas? Básicamente, lo que podemos decir ahí bien simplificado son los compuestos orgánicos más abundantes que hay en los vertebrados. Fíjense que si a un tejido de un vertebrado, un tejido general cualquiera, le sacamos el agua, ¿sí? La mitad del peso seco está compuesta por proteínas. Ustedes van a decir, pero ¿proteínas de qué tipo? De todo tipo. Fíjense, pueden ser enzimas, hormonas, hemoglobina, anticuerpos, estructurales. O sea, las proteínas van a estar formando parte de todos estos tipos o grupos de moléculas. Fíjense, van a estar catalizando reacciones químicas, van a estar regulando la actividad celular como hormonas, van a estar transportando, por ejemplo, hemoglobina, también podemos decir mioglobina, o sea, van a estar actuando como proteínas de transporte, ¿sí? Transporte principalmente de oxígeno, en este caso la hemoglobina. Van al sistema de defensa del organismo, ¿sí? Como anticuerpos. Van a estar actuando en la parte estructural de los tejidos, por ejemplo, como el colágeno, el
famoso colágeno, elastina, etc. ¿Sí? Las proteínas, entonces, como recién les adelantaba yo, son macromoléculas que están formadas por aminoácidos. Tienen un gran número de estos aminoácidos, que son los que se van uniendo uno a otro como, por lo que se conoce como enlace peptídico. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué características tiene este tipo de enlace. Pero básicamente los aminoácidos uno podría considerar como si fueran eslabones que se van uniendo para formar una cadena. La cadena sería la proteína, los eslabones serían los aminoácidos. ¿Sí? ¿Y cómo están formados los aminoácidos? Básicamente, como su nombre lo dice, tiene un grupo amino y un grupo ácido. ¿Sí? Aminoácidos. Que están unidos en un carbono central que se conoce como el carbono. Por eso, para hablar más con mejor propiedad o con mayor propiedad, son alfa aminoácidos. El carbono alfa, que sería el carbono del centro, unido al grupo amino y unido al grupo ácido, en lo cual completa por un lado con hidrógeno y por otro lado con un grupo R. Y este R el que se conoce como cadena lateral, y es la que va a ir cambiando para ir dando los diferentes aminoácidos. O sea, todos los aminoácidos van a tener esta estructura base, en la cual modificando el grupo R, yo voy a ir teniendo los diferentes aminoácidos. Normalmente se conocen 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas, entonces ese R tendrá 20 estructuras diferentes. Desde un hidrógeno podrá ser, que es el caso más sencillo, dando origen al aminoácido glicina, a estructuras un poco más complejas para dar otro tipo de aminoácidos. ¿Sí? Como les decía, los aminoácidos se unen unos con otros por lo que serían uniones peptídicas. ¿Qué es una unión peptídica? Básicamente es un enlace covalente, fíjense, entre el grupo carboxilo y el grupo amino. ¿Qué queda? Una unión de tipo, ¿qué tipo de unión queda así? Una amida es. Exactamente. Grupo ácido. O sea, acá amida. ¿Qué es esto? Exactamente. Entonces, por ejemplo, si reaccionan dos aminoácidos por unión peptídica, me queda un dipéptido. ¿Sí? Si uno, tres aminoácidos, será un tripéptido. Y así vamos teniendo distintas longitudes de cadenas con distinta cantidad de aminoácidos. Que normalmente, o sea, son 3 será tripéptidos, serán 4 tetrapéptidos, pero sí normalmente se habla de péptidos. Cuando, cierto, tenemos péptidos o polipéptidos, son polímeros, fíjense, de hasta, o sea, de más de 10 aminoácidos, pero menos de 6.000 kilodaltons. ¿Sí? O sea, ya cuando estamos hablando, o sea, estamos hablando que de 10 aminoácidos a 50 aminoácidos, estamos hablando de un péptido o polipéptido. Cuando ya superamos estos 50 aminoácidos, que equivalen aproximadamente a una masa molecular de 6.000 daltons, o lo que se conoce como 6 kilodaltons, ahí ya estamos hablando de proteínas. ¿Sí? Entonces tenemos aminoácidos, dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos hasta 10, y después tenemos polipéptidos ya de 10 a 50. Y de 50 en adelante ya hablamos de proteínas, ya porque estamos teniendo en cuenta tamaño como complejidad estructural, que ya vamos a ir viendo más adelante. Cuando vamos teniendo una cadena polipeptídica, o sea, justamente una secuencia de aminoácidos que están unidos unos con otros por enlace de tipo amida, vamos a tener siempre dos extremos. Un extremo que queda en el grupo amino, que se conoce como extremo amino terminal. Muchas veces se le dice el extremo carboxi terminal, que es el extremo del grupo ácido, que es el que se conoce como extremo C. Sino, normalmente se conoce que el extremo N o del amino es el que se conoce como el del primer aminoácido, si uno intenta darle un orden de lectura, y el extremo carboxilo es el del último aminoácido,
que justamente es el extremo C, que es donde terminaría ese péptido, digamos. ¿Y por qué es importante muchas veces darle un orden? Porque muchas veces después se trabaja, nosotros no lo vamos a ver a esto, pero muchas veces es importante cuando uno está desarrollando una proteína, uno está estudiando un péptido o algo, es importante secuenciar esa cadena. Secuenciar sería decir, bueno, está formada por alanina, glicina, glutámico, o sea, uno va nombrando los aminoácidos uno a uno en un determinado orden. Y no es lo mismo que esos estén unidos en este sentido que estén unidos en el sentido opuesto. ¿Sí? Entonces es importante, esto es como que sería una cadena en donde los eslabones son todos distintos. Entonces no es lo mismo, no es indistinto que yo diga, esta proteína tiene 20 aminoácidos glicina, 14 anserina y un triptofano. Y no, es importante el orden, en qué orden están unidos. Porque de acuerdo al orden en que estén unidos, van a tener o van a proveer cierta forma a esa proteína, le van a dar cierta forma, cierta posibilidad de que se pliegue en el espacio esa proteína y por ende cierta funcionalidad a esa proteína. Entonces, por eso es muy importante la secuencia de los aminoácidos. Y esta secuencia de aminoácidos, ¿dónde está codificada en un organismo? ¿Qué les parece? ADN, ¿no? En el ADN, exactamente. ADN. En el ADN. Es el ADN el que va a estar secuenciando, el que va a estar diciendo, va a ser la receta de cómo deben ordenarse los aminoácidos para una determinada proteína para que tenga la función y la estructura que debe tener. Exactamente. Por eso es importante cuando uno estudia una cadena peptídica, saber cuál es el extremo N y cuál es el extremo C, principalmente esto cuando uno va a secuenciar. Entonces, bueno, dice, desde el extremo N al extremo C, o desde el primer aminoácido al último aminoácido, sabiendo qué implica esto, y uno va mencionando qué aminoácidos están formando parte de esa proteína. Eso es la secuenciación. Bueno, esta es otra forma de mostrar justamente entonces la estructura de las proteínas. Tenemos el aminoácido, carbono alfa, grupo amino, el grupo carboxilo. Tenemos el grupo R, que modificando este grupo R voy teniendo los distintos 20 aminoácidos que forman parte de las proteínas. Estos aminoácidos entonces se van uniendo por enlaces peptídicos, que como bien dijeron ustedes, se van formando enlaces amida, ¿sí? Y de esta forma vamos teniendo péptidos, ¿sí? Que cuando llegan a un determinado tamaño, que sería a partir de más de 50 aminoácidos, vamos a hablar, sí, ya de una proteína propiamente dicha. Cuando hablamos de aminoácidos, antes de meternos de lleno en las proteínas, cuando hablamos y desglosamos un poquito más la estructura de los aminoácidos, nosotros vamos a hablar que los aminoácidos podemos hacer una analogía con lo que serían la estructura del gliceraldehído y ubicarlo de esa manera nos queda o podemos ver que podemos tener dos isómeros que uno es imagen especular de la otra. O sea, si a un aminoácido lo dibujamos de esta manera, carbono alfa en el medio, carboxilos para arriba, grupo R para abajo, y nos queda grupo amino e hidrógeno para la derecha y la izquierda, si lo dibujamos de esta manera, tenemos su imagen especular. Esto sobre la base de que hay un carbono asimétrico acá, un carbono quiral, ¿sí? La condición ¿cuál es? Que el grupo R sea diferente de hidrógeno, porque si tenemos hidrógeno acá, más hidrógeno acá, este carbono deja de ser quiral. Este es el caso de la glicina. Glicina es el aminoácido más común en donde R es igual a hidrógeno. La glicina no tiene enantiómero. Los otros 19 aminoácidos, el R es diferente del hidrógeno y también no coincide ni siquiera con el carboxilo ni tampoco coincide con el amino. Tenemos carbono quiral y por ende tenemos imagen especular, o sea, isomería espacial, que serían estereoisómeros. Entonces, de esta manera, cuando el grupo amino queda a la izquierda en la estructura, es lo que se denomina el isómero L, o sea, es el L-aminoácido.
Podemos cambiar la palabra acá aminoácido, en vez de si tomamos lisina, será la L-lisina, L-arginina, L-metionina, y así con los distintos aminoácidos. Y este es el isómero D, en donde el grupo amino esté a la derecha. ¿Sí? Entonces, todos los aminoácidos naturales poseen configuración L. Lo que se pudo observar es que solo el enantiómero L es el que forma parte de las proteínas. ¿Sí? Yo esto se los había comentado en su momento, que muchas veces cuando se buscan vestigios de lo que sería vida en otro fuera de la Tierra, digamos, por ejemplo en Marte o en otros lugares, en meteoritos o algo por el estilo, muchas veces se buscan normalmente aminoácidos como indicio justamente de lo que vendría a ser vestigios de vida, ¿no? Como la que se conoce en la Tierra. Pero lo que no se busca son mezclas racémicas, dado que químicamente, de forma inerte, digamos, a través de energía, a través de mezcla de átomos y de distintas moléculas, se pueden generar aminoácidos en el espacio, ¿sí? Pero se generan mezclas racémicas, quiere decir, igual proporción del isómero L e igual proporción del isómero D. Mientras que encontrar en muestras que se analicen solamente L aminoácidos, estaría hablando de un sistema biológico, ¿sí? De un sistema biológico de síntesis de aminoácidos como lo que se conoce en la vida en la Tierra, y no de una mezcla inerte, de una síntesis inerte, de una síntesis casual, digamos, que no tiene nada que ver con los sistemas biológicos que se conocen. ¿Sí? Eso es información anexa. Yo ya recién les había dicho, 20 son los aminoácidos que forman parte de las proteínas. Unos a otros difieren justamente de la cadena lateral o de la cadena R justamente. Todos los aminoácidos son L-aminoácidos los que forman parte de las proteínas. Y los aminoácidos, como buenos elementos que pueden actuar como ácidos o como bases, aquí ustedes lo tienen, presentan lo que se conoce punto isoeléctrico. ¿Ustedes escucharon hablar de lo que es el punto isoeléctrico? No recuerdo, pero... ¿No? Bien. Básicamente, esto es lo que significa. A ver, la definición de punto isoeléctrico es el pH al cual un aminoácido tiene carga neta igual a 0. O sea, nosotros podremos dibujar la estructura de un aminoácido. Esta es la esteriónica, se llama, en donde el carboxilo está desprotonado y el grupo amino está protonado. Esto normalmente ocurre a pH fisiológico de 7,2, 7,4. ¿Sí? Entonces, normalmente, el grupo, podemos ir en el sentido a la izquierda, en donde se puede desprotonar, digamos, el grupo amino, quedando como amino tal. O sea, aquí está desprotonado y queda entonces con carga negativa neta. O sea, si vamos hacia pH más bajos, ¿sí? Si vamos hacia pH más ácidos, pH más... me estoy confundiendo con el pH. Si vamos a pH más altos, quise decir acá, yo voy a desprotonar el grupo amino que aquí está protonado. O sea, esto sería subiendo el valor de pH, ¿sí? Entonces queda el grupo amino desprotonado. Y la carga neta, esto tiene carga neta negativa a pH altos, a pH alcalino. Si yo voy hacia pH bajos, esto sería pH ácidos, voy a tener protonado el carboxilo y también voy a tener obviamente protonado el grupo amino. ¿Sí? O sea, los aminoácidos tienen posibilidades de actuar como ácidos y como base. ¿Sí? Entonces, la idea es, a pH intermedio, pH fisiológico, el aminoácido tiene carga neta igual a 0. Mientras que si yo alcalinizo, el aminoácido va a quedar con carga neta negativa. Mientras que si yo acidifico, el aminoácido va a quedar con carga neta positiva. Entonces, hay un valor de pH en donde el aminoácido tiene carga neta 0, o sea, es carga neta neutra.
Ese es lo que se conoce como punto isoeléctrico. ¿Sí? Aquí está mejor escrito el parrafito, ¿no? Como pueden ver, ¿Es los para todos los aminoácidos tienen aminoácidos carga. igual, profe? Esto es para todos los aminoácidos igual. Lo que Ah, difieren, o sea, el concepto general, este cuadrito blanco, es para todos vale igual. El tema es que difieren en cuál es punto de 6 y fracción, en otro será de 5 y pico, en otro será de 7 y pico. O sea, difieren unos de otros en cuál es su valor de punto isoeléctrico, ¿sí? Por las características de su estructura. O sea, todos tienen un punto isoeléctrico, todos pueden tener carga neta negativa o carga neta positiva. Y lo que difieren es a qué valor de pH están neutros, ¿sí? Porque es como yo les digo, normalmente en rangos fisiológicos se encuentran de esta manera, pero hay un valor para cada uno, un valor exacto de pH, en el cual se encuentran con carga neta cero. ¿Y de qué depende? El punto isoeléctrico, creo que no lo tengo aquí la fórmula, pero básicamente este equilibrio tiene una constante, este equilibrio tiene otra constante. Normalmente se calculan el pK, o sea, se calcula el pK1 y el pK2, o sea, de cada constante se calcula su menos logaritmo, y esas dos constantes se suman y se dividen por 2. Ese valor es el valor de pH, es el punto isoeléctrico, el valor de pH el cual tiene carga neta cero. O sea, están las constantes de equilibrio incluidas en el cálculo del punto isoeléctrico. Nosotros no lo vemos, no lo vamos a ver, pero bueno, se los comento por las dudas o quienes estén interesados pueden leerlo en la bibliografía, pero básicamente el punto isoeléctrico va a ser diferente, va a diferir un poquito en cada aminoácido. Y se calcula como la sumatoria de los dos pK, de que los dos equilibrios, dividido 2. ¿Sí? Es un promedio, exactamente, tal cual. Fíjense, Eh, bueno, fíjense lo que yo le decía, el punto isoeléctrico. En algunos en algunos es igual y en otros difiere. O sea, están tabulados ya, ¿no? Como ya están tabuladas para los aminoácidos, las constantes, están tabulados cuáles son sus puntos isoeléctricos. Pero también hay a veces trabajos prácticos lindos para poder chequearlos o para poder analizarlos, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, sacados los libros, ya están estandarizados para los distintos aminoácidos. Se pueden escribir nombre completo, glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, se simbolizan con una letra o se pueden simbolizar o abreviar con 3 letras. Aquí tiene la estructura del grupo R que está en azul recuadrado. Les dice cuál es el grupo, qué tipo de grupo es el R, y les da el punto isoeléctrico, por ejemplo. Estos ya están tabulados en los libros, lo pueden chusmear, lo pueden ver por ahí. Fíjense, punto isoeléctrico 5.7 para la serina, 5.6 para la treonina, 5.7 para la tirosina, 5 para la cisteína, 5.7 para la meta, va a tener su valor de punto isoeléctrico. A veces muy parecido o es el mismo valor que el de otro aminoácido, pero cada uno tiene su promedio justamente, que es el promedio de sus pK, exactamente como recién lo dijeron ustedes. No hace falta que se sepan los aminoácidos de memoria para nada, obviamente. Simplemente es información general. Para quienes estén interesados lo pueden ver mejor en el libro. Sí es interesante, más que saberse en particular cada aminoácido, de estos 20 aminoácidos, sí está interesante saber cómo se pueden clasificar. O sea, los podemos agrupar en 3 o 4 grandes grupos. Básicamente, de acuerdo a las características de este grupo R, podemos dividirlos en 4 grupos, yo diría en 3 también, pero bueno, a los aminoácidos. Y básicamente son en polares y no polares. ¿Sí? Y dentro de los polares, a su vez, con carga o sin carga. Entonces, aquí también, bueno, tenemos distintas maneras. Apolares, o sea, el grupo R va a ser apolar, o polares con carga neta. El R podrá tener algún grupo que tenga polaridad, pero que no tenga carga. O bien, si no, en estos dos, los aniónicos y catiónicos, son los polares con carga, que los pueden ver en alguna bibliografía.
O sea, alguna bibliografía les va a poder decir apolares, polares sin carga y polares con carga, que a su vez se subdividen en aniónicos y catiónicos. O bien acá lo pueden ver en grandes grupos, 4, apolares, polares sin carga, que sería carga neutra, aniónicos o catiónicos. ¿Sí? ¿Qué sería esto? Básicamente es, si tenemos no polar, estamos viendo, fíjense, básicamente pueden ser, el grupo R es una estructura carbonada que no va a tener nada de carga, va a poder tener alguna parte aromática, va a poder tener alguna parte alifática, pero básicamente no va a tener ningún oxígeno ningún átomo electronegativo como el oxígeno, como el nitrógeno, por ejemplo. Después vamos a tener polares sin carga, que serían los polares neutros, en donde básicamente tienen grupos OH, ¿sí? Grupos alcohólicos o amino. ¿Sí? Y después vamos a poder tener los polares con carga positiva, o sea, polar cargado sería, con carga positiva, básicamente tienen la posibilidad, perdón, acá yo les había dicho, era amida, acá el grupo que tiene. ¿Sí? Y acá en esto sí, grupo amino, que es el que justamente puede protonarse o desprotonarse adquiriendo carga positiva, o bien los con carga negativa, los polares cargados con carga negativa, que tienen algún otro grupo ácido, en donde justamente pueden adquirir carga negativa. A ver, un segundito. Disculpen, chicos, la interrupción. Y chicas. ¿Se entiende el razonamiento? No hay cargas ni posibilidad de polaridad. Puede haber polaridad y estamos ya principalmente con átomos electronegativos, o bien ya estamos con lo que sería posibilidad de que aparezcan cargas positivas si tenemos grupos aminos que se pueden protonar, o cargas negativas si tenemos algún grupo ácido extra que se puede desprotonar y me genera carga neta negativa. ¿Sí? Sí. No generaría, no. Exactamente, no. No habría posibilidades de generar digamos, una polaridad como por ejemplo tenés acá un grupo alcohol, por ejemplo un OH, o ni hablar de la polaridad ya con carga, que ya cuando aparecen cargas netas, ¿no? No, el azufre no. Sí hay una particularidad, el azufre lo que puede generar es puentes disulfuros, ¿sí? Unirse azufre y azufre. Y eso es interesante, lo vamos a ver más adelante, porque cuando estos aminoácidos que tienen azufre forman parte de las proteínas, se encuentran con otro cercano cuando está plegada la proteína y pueden generar puentes disulfuro. Y eso le da más rigidez a la proteína. ¿Sí? Y eso pasa en el colágeno, por ejemplo. Ahora lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Esa es una característica interesante que genera el azufre presente en los grupos R de los aminoácidos. Bien, fíjense, bueno, acá también otros ejemplos, decía, de apolares o hidrofóbicos. Fíjense que tienen cadenas, como yo les decía, cadenas de naturaleza hidrocarbonada. Y acá tienen algunos ejemplos. Perdón, el grupo R es en amarillo. Después, cuando estamos hablando polares, pero sin carga, o polares con carga neutra, como se dice, principalmente es el caso de los alcoholes, o si tienen sulfidrilo. Fíjense, a diferencia, no sé si vos, Matías, me preguntabas por esto,
Yo te decía el azufre de esta manera, unido covalentemente en una estructura. Esto no genera nada. Esto sí, si está como sulfidrilo, sí, pues tiene la posibilidad de jugar con este protón, ¿sí? No sé si vos me preguntabas por esto, Matías, o me preguntabas por el anterior. Yo te estaba respondiendo, perdón, por este. Hola. Se cortó, Matías, se entrecortó. Hola. Yo te escucho entrecortado, Matías. No, es usted, profe. ¿Saben? Yo lo escucho a usted ¿Ustedes escuchan entrecortado. bien, chicos? Sí, puede ser usted, profe, a veces se escuche medio ¿Soy yo? entrecortado. Puede ser, Pucha. sí. Bueno, no, está bien, Matías. Por lo que te llegué a escuchar, que vos me decías el azufre con 2 enlaces, y no sé si me decías que eso podía generar algo de carga o de polaridad. Está bien. No. Si está de esta manera, lo tenés como apolar o hidrofóbico. Si lo tenés como sulfidrilo, así de esta manera, sí ya entra en posibilidad con lo que vendría a ser en estos casos. ¿Sí? Y esto es lo que yo te decía también, de que yo les comentaba que el hecho de que haya azufre en los aminoácidos, principalmente la forma de sulfidrilo, juega oxidándose y reduciéndose, formando uniones disulfuro. Y esto es lo que genera, por ejemplo, en proteínas como el colágeno, que vayan apareciendo con el tiempo, van aumentando estos dobles enlaces, no, estos enlaces covalentes azufre-azufre, dándole mayor rigidez a la molécula, mayor rigidez al colágeno. Esto suele estar relacionado muchas veces, un tema que, bueno, quienes sigan por el lado de alimentos puede que lo vean más adelante. Por ejemplo, si uno analiza la calidad o la terneza de la carne de un animalito joven, por ejemplo, gran parte de la terneza está dada que el colágeno no tiene mucho entrecruzamiento. Si lo comparamos con la carne, por ejemplo, de un animal grande, un animal viejo, en donde el colágeno, a medida que pasa el tiempo, va teniendo cada vez más entrecruzamiento entre los puentes, entre los sulfidrilos de los aminoácidos que tienen estas estructuras, por ejemplo, cisteína. Entonces se van generando cada vez más puentes azufre-azufre, o sea, puentes disulfuro, como se llama. Ese colágeno va teniendo más rigidez y, por ejemplo, en la carne, si analizamos la matriz cárnica, va a ser más dura, va a ser menos tierna. Ese es un mecanismo que entra en juego, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, pero fíjense cómo se relaciona una cosa con otra. Y los que tienen cargas, bueno, básicamente van a tener grupos ácidos que pueden conferir cargas negativas o van a tener grupos básicos que pueden conferir cargas positivas al protonarse. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Todo bien, profe. ¿Todo legal? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, si justamente estamos mencionando un poquito la parte de alimentos, si lo vemos a los aminoácidos desde el punto de vista de la nutrición, ¿sí? Ustedes habrán escuchado nombrar en los distintos, no sé, dietéticas, farmacias, está lleno muchas veces de suplementos alimenticios, suplementos de aminoácidos, complementos con aminoácidos, ¿sí? Para ingerir, ¿no? Para la nutrición. Y esto va relacionado, si yo les digo, uno siempre también habla cuando habla de nutrición, nutricionistas, dice, no, es importante la calidad de las proteínas que uno ingiere, es importante consumir una determinada cantidad de proteínas, ni en exceso, ni en defecto, etcétera, etcétera. Les hago una pregunta, ¿por qué les parece que es importante consumir proteínas en la dieta? Sí, perfecto. Pero ¿es importante las proteínas en sí? No, las enzimas.
por todos los procesos metabólicos. Bueno, a ver, vamos por ahí. Nutricionalmente, ¿a mí me interesan las proteínas que como para adquirir esas proteínas o qué me interesan de las El proteínas? aminoácido, en realidad. Para obtener la energía o aminoácidos. Exactamente, ahí vamos. Las proteínas que uno ingiere, que uno come en la dieta, básicamente nos interesan por los aminoácidos que forman parte de ellas, ¿sí? Nosotros cuando en la dieta nos estamos alimentando con proteínas, en realidad lo que queremos o lo que le interesa a nuestro organismo es asegurarse la provisión de esos aminoácidos. O sea, si yo como un huevo, por ejemplo, a mí no me interesa la proteína del huevo, la ovoalbúmina, por ejemplo, que con suerte hubiese sido útil para el pollito si hubiese crecido, pero a nuestro cuerpo la ovoalbúmina no le importa, porque básicamente una proteína que está codificada para ese huevo hubiese estado codificada para ese pollito. Pero la ovoalbúmina tiene aminoácidos que nuestro cuerpo los va a usar y va a fabricar las proteínas que nuestro código genético ordena, ¿sí? O sea, las proteínas de la dieta nuestra básicamente no dejan de ser una provisión de aminoácidos. Nada más ni nada menos que eso, ¿sí? O sea, nosotros no aprovechamos las proteínas para usarlas como tal, las de las dietas. Esas proteínas nosotros, a través de la digestión, armamos o nuestro cuerpo queda un pool de aminoácidos y ese pool de aminoácidos es el que nuestro organismo usa luego para fabricar nuestras propias proteínas, de acuerdo a cómo codifica nuestro propio ADN. Está claro eso, ¿no? Entonces, de ahí es que surge el concepto de que, bueno, en la dieta que yo consumo proteínas, en la dieta, por digestión terminan siendo aminoácidos los que yo proveo a mi organismo. ¿Y esos aminoácidos son todos iguales? ¿Qué les parece? No, algunos pueden sintetizarlos al cuerpo y otros hay que tenerlos Es, en la dieta. exactamente, exactamente. Y de ahí surge este concepto que ustedes están viendo acá. Aminoácidos esenciales. No se confundan con esto, condicionalmente esenciales también se dice algunos, pero básicamente la gran división de aguas, es decir, esenciales y no esenciales, como ustedes bien lo dijeron. Hay aminoácidos que nuestro cuerpo los puede sintetizar, entonces no son esenciales. O sea, no es esencial que estén en la dieta. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo los puede fabricar a partir de otras moléculas. Y hay aminoácidos que son esenciales. ¿Y qué significa? Y es esencial que yo los provea en la dieta, porque no lo puedo fabricar. ¿Sí? Según la bibliografía que ustedes consulten, van a poder ver que los aminoácidos esenciales son 8, son 9, son 10. Yo me quedaría con acá tenemos 3, 6, 8, 10. Yo me quedaría con el concepto de 8 a 10, ¿sí? Pero no me enojo si en algún lado ven 9, no hay ningún problema. Básicamente la idea es, ustedes van a decir, pero ¿cómo son? ¿Son 8 o son 10, profe? En realidad, normalmente lo que se venía sabiendo, lo que se ha estudiado es que los aminoácidos esenciales, algunos dicen 9, otros dicen 8, son 8 o 9 los que el organismo no los puede sintetizar, ¿sí? O los sintetiza una cantidad tan bajita que se consideran como que no los sintetizamos prácticamente. Quedémonos con 8, ¿sí? No hace falta que se sepan de memoria cuáles son los aminoácidos esenciales. Pero ¿por qué a veces cambia el valor de 8 a 10 normalmente? Porque normalmente hay situaciones que no necesariamente son patológicas. Acá lo de condicionalmente esenciales surge, por ejemplo, fíjense, prematurez, hipercatabolismo, disfunción intestinal, o sea, hay condiciones patológicas que implican que algunos aminoácidos que se fabrican no alcanzan y hace que algunos sean condicionalmente esenciales. Pero básicamente lo que yo les voy a comentar un poquito más general. Se dice, son 8 normalmente los que no fabricamos y necesitamos incorporarlos con la dieta, pero en condiciones particulares, que son condiciones fisiológicas, no patológicas, condiciones fisiológicas de mayor demanda, de mayor fabricación de tejidos, por ejemplo, el crecimiento de un niño, por ejemplo, el embarazo, que no deja de ser un crecimiento de un niño también, por ejemplo, en la lactancia, ¿sí? En esas condiciones donde hay aumento de síntesis de tejidos, entonces hay lo que se consideran
lo que se fabrican de 2 aminoácidos, que puntualmente es arginina e histidina, es insuficiente. Y estos 2 aminoácidos se tornan esenciales en esas condiciones de mayor demanda. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Debido al contexto, exactamente, que no es necesariamente un contexto patológico, sino al contrario, es un contexto fisiológico particular. Hay mayor síntesis de tejido. ¿Por qué? Por ejemplo, hay un chico creciendo. ¿Por qué? Hay un feto, un bebé creciendo. ¿Por qué? Hay una madre que está lactando, entonces tiene que fabricar mayor cantidad de proteínas, por ejemplo, la de la leche. ¿Sí? Entonces, mayor cantidad de anticuerpos que van en la leche. Entonces, se está fabricando más. Entonces, lo que se fabrica normalmente de aminoácidos, de esos esenciales, los ladrillitos de esos esenciales, lo que se fabrica no alcanza. Entonces hay que incorporarlos en la dieta también. Se tornan esenciales, se dice. ¿Sí? Ese es el concepto. Bien, esto en cuanto a propiedades, ácido base de los aminoácidos, yo ya se los comenté brevemente. El grupo carboxilo, fíjense, se comporta como puede ser, tiene un equilibrio ácido-base, o sea, el grupo ácido puede perder un protón quedando el carboxilo. Esto es lo que normalmente tiene la constante, se usa la constante K1. Y el grupo amino a su vez se comporta como grupo básico, en donde, fíjense, el grupo amino puede tomar un protón quedando el grupo amino protonado. ¿Sí? Y esto entonces tiene una constante que se suele denominar K2. K1 se le da para este equilibrio ácido-base, K2 se le suele dar para este equilibrio ácido-base. El menos logaritmo genera de cada una, genera el pK1 y el pK2, y normalmente el promedio de estos dos es lo que da el valor de punto isoeléctrico en las condiciones normales. ¿Sí? Igual no nos vamos a enredar con esto, no es nuestro métier ni el punto donde vamos a enfocar principalmente. Pero la idea es que sepan que tienen propiedades ácido-base estos aminoácidos. Aquí tienen algunas características en cuanto a puntos de fusión. Fíjense que normalmente los aminoácidos tienen puntos de fusión bastante elevados, rondando los 200 grados. Si uno hace una curva de valoración, fíjense, de un aminoácido, la glicina sería el aminoácido más sencillo, en donde el grupo R es hidrógeno, en donde, fíjense, vamos haciendo como una titulación, digamos, y vamos viendo cómo va quedando la curva de esa valoración de glicina. Tenemos justamente lo que yo les decía, el pK1 que corresponde al equilibrio del grupo ácido, el equilibrio ácido-base del grupo ácido, y el pK2 que corresponde al equilibrio ácido-base del grupo amino. En el medio, el promedio, como ustedes bien decían, es lo que corresponde al punto isoeléctrico, que es lo que corresponde al aminoácido con carga neta igual a 0. Más allá de que sus grupos estén cargados, la carga neta de la molécula, o sea, más 1 menos 1, es 0. Luego de que pasa un equilibrio, la carga neta queda negativa, o luego que pasa el otro equilibrio, la carga neta queda positiva, por ejemplo. ¿Sí? En el punto isoeléctrico se dice que el aminoácido o esa molécula tiene carga neta 0. ¿Y eso cómo lo puedo visualizar en el laboratorio, por ejemplo? Esto es muy útil para determinadas metodologías como una electroforesis. ¿Saben lo que es una electroforesis? ¿La han escuchado? Sí. Sí. Sí, se separan por carga, porque se separan las moléculas por cargas, ¿no? Exactamente. Exactamente. Electroforesis es una metodología muy, muy interesante, muy utilizada en el laboratorio. Y justamente electroforesis, foresis significa migración. Entonces, migración en un campo eléctrico. ¿Sí? En un campo eléctrico. Básicamente se tiene un soporte. Este soporte puede ser desde papel, algún acetato de celulosa, puede ser algún gel que se forma, un gel de acrilamida, de poliacrilamida. O sea, es un soporte poroso en donde va a permitir que las moléculas migren, se muevan. Esto está embebido, a su vez, por un buffer que tiene
un electrodo y otro electrodo. Un electrodo con carga positiva, que es el ánodo, y un electrodo con carga negativa, que es el cátodo. Quienes se acuerdan de química general, me van a decir, profe, pero el electrodo negativo era el ánodo en una pila electroquímica. Y un electrodo positivo era el cátodo en la pila electroquímica. ¿Se acuerdan eso? Si no se acuerdan, no se preocupen. Y si se acuerdan, estaría buenísimo. En una electroforesis, los nombres de los electrodos se llaman al revés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dice el electrodo negativo, que si esto viene de una pila electroquímica, en realidad viene de corriente alterna que después se transforma por un equipo, hace corriente continua, ¿no? Si viniera una pila, sí, el ánodo es el que trae el negativo y el cátodo el que lleva el positivo. Pero en la cuba de electroforesis, que es esto, el cátodo se llama al electrodo a donde vienen los cationes. Los cationes serían las moléculas que tengan carga positiva, cationes, van a venir hasta este electrodo. Entonces se le denomina cátodo al electrodo donde vienen los cationes, que es el que tiene carga negativa. Por eso vienen los cationes. Y el electrodo que tiene carga positiva va a atraer a los aniones. Entonces dice, el electrodo que atrae a los aniones es el que se le llama ánodo y tiene carga positiva. La nomenclatura, el nombre es al revés de lo que sería en una pila electroquímica. ¿Sí? Y el fundamento es eso, es migración en un campo eléctrico. O sea, cuando se encienden los electrodos, las moléculas se van a ir moviendo en función de su carga. La que más carga tiene, más va a migrar hacia el electrodo que tenga carga opuesta. Y de este modo, si yo estoy poniendo una mezcla de moléculas, algunas en su punto isoeléctrico, o sea, yo voy a embeber todo esto en un buffer a un determinado pH. Si ese pH justo coincide, o sea, la molécula está quedando, coincide, yo pongo a pH, por ejemplo, 6, el buffer, y tengo glicina en el medio, entonces la molécula de glicina va a estar a pH 6, va a estar en su carga neta, 0. Entonces no se va a mover cuando yo encienda la electroforesis, va a quedar acá. Si a pH 6 alguna de las otras moléculas que puedan estar metidas en la mezcla de muestra va a adquirir carga negativa, entonces ¿hacia qué lado va a ir? Hacia el cátodo. No, perdón. Los que tengan carga positiva van a migrar hacia el cátodo. ¿Sí? O sea, van a buscar el electrodo negativo. Los cationes van a migrar hacia el cátodo, acuérdense. El electrodo al que migran los cationes se llama cátodo. Si no, para no enredarse, van a ir al electrodo que tenga carga negativa. Y los aniones, los que estén con carga negativa, van a migrar al electrodo que tenga carga positiva. ¿Sí? Esto se trata, y la verdad que es una metodología muy interesante, muy útil en el laboratorio para separar, por ejemplo, mezcla de moléculas, ¿sí? En función, jugando justamente con este tema de las cargas. Bueno, a ver cómo estamos. ¿Vamos bien? ¿Seguimos un poquito más o hacemos un break? ¿Cómo se sienten? Cric, cric. No sé, me da igual. Como quiera, profe. Como quiera usted, Bueno, profe. vemos estas 4 reacciones acá de síntesis de aminoácidos y después hacemos un descanso. ¿Cómo se pueden sintetizar los aminoácidos? Aquí hay 4, vamos a ver nosotros, sí, si mal no recuerdo, son 4, 1, 2, 3 y 4 síntesis, exactamente, antes de entrar con las estructuras de las proteínas. Básicamente los aminoácidos se pueden sintetizar, por un lado, hidrolizando proteínas. ¿Qué sería hidrolizando proteínas? ¿Rompiendo qué? Los enlaces. Podemos hidrolizar los enlaces peptídicos, ¿sí? Las uniones tipo amida que tienen las proteínas. Y de ahí liberamos los aminoácidos constituyentes. Y si no, pero tenemos que hidrolizar proteínas, o sea, primero obtener las proteínas, que no es barato. Hidrolizarlas y separarlas para obtener los aminoácidos por separado. Todo esto es bastante
tedioso y azaro. Normalmente es más barato sintetizarlos en laboratorio, aunque no lo crean. ¿Y de qué manera se pueden sintetizar? Vamos a ver 4 reacciones que se pueden hacer. Una es, por ejemplo, la aminación reductiva, ¿sí? Básicamente por medio de aminación reductora de cetonas y aldehídos, que esto lo han estudiado ustedes. Fíjense, tenemos un alfa-cetoácido, se llama, en exceso de amoníaco, que se generaba. Una imina. Se genera una imina, exactamente. Luego, reducimos. ¿Y qué me queda? O sea, la imina se reduce a aminoácido. Y ya me quedó la estructura del aminoácido. O sea, es importante ya diseñar este alfa-cetoácido con el grupo R que yo quiero que tenga el aminoácido. Y luego entonces ya sí, juego con el exceso de aminoácido, generando la imina correspondiente, y luego se reduce con hidrógeno y catalizador, que no llega a reducir el grupo ácido, como ustedes lo saben, pero sí me reduce justamente la unión carbono-nitrógeno, o sea, la unión imina. Entonces queda un amino, me queda este aminoácido. ¿Sí? Esto es lo que era la aminación reductiva. La otra forma es la aminación de un alfa-aloácido, en donde básicamente uno puede tener un determinado ácido carboxílico, se halogena, ¿sí? Y este bromoácido que me queda es el que luego se hace reaccionar con amoníaco y queda el aminoácido correspondiente, ¿sí? No hace falta que estas reacciones se las estudien, ¿sí? Es simplemente a modo informativo, a modo como para integrar un poquito con lo que algunas cosas que vimos y como para dar un panorama también general de esto. La otra es la síntesis de Gabriel y malónica. Esto en parte ustedes la habían visto como una forma de sintetizar, ¿qué compuestos? De sintetizar aminas era, ¿se acuerdan? Aminas primarias, sí. Sí, amigo. Exactamente, aminas primarias. Exactamente. Entonces, a partir de esta síntesis, en donde ustedes parten acá en este caso del éster, del N-ftalimido malónico, ¿sí? Que tiene esta estructura, lo que hacen es reaccionar con una base y a su vez con un halogenuro de alquilo. Les queda este compuesto alquilado, o sea, lo que hicieron fue meter el grupo R aquí, reemplazando que atacó a este carbono. En realidad, este carbono fue el que buscó al R, digamos, quedó alquilado. Y luego lo que se hace después de hidrolizar y por calor, que con calor puedo sacar uno de los dos grupos ácidos que me queda entonces la parte de el amino que se había roto acá, se fue como dióxido al calentar, después de la hidrólisis, y me quedó entonces la parte, un aminoácido. En donde, bueno, en función de este R que yo voy a meter aquí, es el R que me va a quedar formando parte de qué tipo de aminoácido me va a dar. ¿Sí? Esto básicamente es a partir de, o haciendo uso del concepto de la síntesis de Gabriel. Y la otra es lo que es a partir de la síntesis de Strecker, que básicamente este es bastante versátil, permite obtener una gran variedad de aminoácidos a partir de los aldehídos apropiados. Fíjense que, por ejemplo, yo tengo un determinado aldehído con amoníaco, con ácido cianhídrico. Básicamente lo que se me genera es este compuesto, ¿sí? Que es el amino propio, bueno, en este caso, si yo uso acetaldehído, será el alfa-aminopropio-nitrilo, que después lo hidrolizo, al grupo ciano se hidroliza y me queda como grupo ácido, ¿sí? Entonces, básicamente, el primero tiene la parte de la formación. Si uno ve los mecanismos, se forma la parte de imina al principio y posteriormente hay un ataque del grupo cianuro. O sea, una vez que se formó la imina, que es esta estructura, tenemos la parte en donde, bueno, se protona este nitrógeno y luego el grupo ciano ataca a este carbono con doble enlace, dando este compuesto, el cianonitrilo, que después entonces, en presencia de agua, daba el aminoácido correspondiente.
de acuerdo a qué R estemos teniendo, que el R será a partir de acá. ¿Sí? Esta es la síntesis de Strecker. Vuelvo a repetir, no hace falta que se las estudien, pero a nivel de información general sirve y da un concepto general. La idea es que ustedes sepan que los aminoácidos se pueden obtener. Esos aminoácidos que ustedes a veces uno compra como en la farmacia, como complemento nutricional o algo por el estilo, pueden venir de hidrólisis de proteínas, pero eso es caro. Lo más probable es que vengan de algunas de estas vías de síntesis que estuvimos viendo recientemente, que los hace más económicos. Bien, si les parece hacemos un break de unos 10 minutitos más o menos y seguiríamos con la segunda parte de la teórica, que ya es estructura y nomenclatura de lo que vendrían a ser los péptidos y proteínas. ¿Sí? ¿Nos vemos en un rato? Bueno. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. El tema de las faltas. Yo tengo 2 nomás, pero quería consultar porque sabía que era el 80%. Sí, no, pero no te preocupes.